Ok, bueno, buenas tardes a todos. Primero que todo, agradecerles por estar acá, por sacar el tiempo y acompañarnos. Es una charla de verdad que de mucho beneficio para todos ustedes, eso se lo podemos asegurar. Mi nombre es Maricruz Soto, yo soy parte del departamento comercial. Voy a estar por acá conectada también en caso de que tengan alguna duda. Y al final también quisieran tal vez aprovechar y comunicarse conmigo para lo que ustedes necesiten. Con muchísimo gusto. Vamos a dar inicio con la charla de Diseñar sin barreras, el rol de la usabilidad y accesibilidad en la web. Esta va a ser dirigida por la compañera Adriana Vargas, quien es la líder de diseño web. Ok, bueno, como pueden ver, Adriana Vargas tiene más de 11 años de experiencia en lo que sería el diseño digital, licenciada en diseño gráfico con varias certificaciones, como lo pueden ver por acá en la presentación. Entonces, igual, si ustedes desean aprovechar en el momento de la charla, si tienen dudas, solamente alzan la manito y la compañera con muchísimo gusto les estará por acá colaborando con las dudas que ustedes tengan. Entonces, estamos para servirles y los dejo por acá con Adriana Vargas. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, un gusto tenerlos por acá. Voy a compartir mi pantalla. Me indican en el momento que la pueden ver. A compartirla. Sí, Me ya indican si pueden ver mi pantalla. Ok, perfecto. Bueno, el día de hoy vamos a estar compartiendo, ¿verdad? Un poco acerca del rol de la usabilidad y la accesibilidad en la parte web, ¿verdad? Vamos a empezar entendiendo un poco, ¿verdad? Cómo podemos lograr productos para todos y todas, ¿verdad? Entonces, básicamente se logra mediante dos principios, la usabilidad y la accesibilidad. Se dice, ¿verdad?, que eh, hay alrededor de 15% de la población mundial, ¿verdad?, que posee algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Estos son datos de la ONU, ¿verdad? Esto representa aproximadamente 1.000 millones de personas, ¿verdad? Se hace una comparativa, ¿verdad?, que puede ser 4 veces la población de Estados Unidos y 1 vez y media la población de América Latina. Entonces son frases que nos ponen un poquito como a pensar, ¿verdad? Y a tener en cuenta todo este tipo de población, ¿verdad? Que posee algún tipo de discapacidad y que es importante tener en cuenta a la hora de realizar algún producto digital. Hablando sobre Costa Rica, se habla sobre un 18.2 de la población costarricense mayor de 18 años presenta algún tipo de discapacidad, ¿verdad? Estas son cifras ya como centralizadas hacia nuestra población. Eso era un poco como para darles un poquito de contexto sobre cifras, ¿verdad? Y datos interesantes. Ahora vamos a entrar un poco en materia, ¿verdad? Acerca de qué es la usabilidad, ¿verdad? Y cuáles son los principios. Después vamos a ir un poco a la accesibilidad, igual cuáles son sus principios para entender un poco, ¿verdad? Todo este tema que es tan importante que es la usabilidad y la accesibilidad en el ámbito web. Entonces, la usabilidad se refiere, ¿verdad?, al grado que un producto digital puede ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas con 3 elementos muy importantes: efectividad, eficiencia y satisfacción. Esto dado en un caso específico de uso. Por ejemplo, cuando vamos a utilizar una aplicación como Uber, ¿verdad? Que tenemos la necesidad de solicitar un servicio de transporte. Entonces, tenemos que lograr que esa experiencia, ¿verdad?, sea fácil para el usuario. Entonces, lograr esa efectividad, eficiencia y satisfacción es lo que busca la usabilidad. Aquí vamos a citar algunos principios importantísimos, ¿verdad?, que hay que tener en cuenta con la usabilidad. Entonces, está compuesto por 10 principios, ¿verdad? Visibilidad y estado del sistema, relación entre el mundo, el sistema y el mundo real, control y libertad de usuario, consistencia y estándares, prevención de errores, reconocer en lugar de recordar,
flexibilidad y eficiencia de uso, diseño estético y minimalista, diagnóstico y corrección de errores y ayuda y documentación. Esos son como los 10 principios, ¿verdad?, básicos para tener en cuenta. Vamos a ir uno a uno explicándolo un poquito más y dando un poquito más de contexto para que puedan entender a qué se refiere cada uno de ellos. Dentro del primer principio, ¿verdad?, que se refiere a visibilidad del estado del sistema, ¿verdad? Esto nos dice que el sistema debe mantener informado al usuario sobre lo que está ocurriendo en la web a cada momento, ¿verdad? Es necesario que el usuario siempre esté informando de todo lo que está ocurriendo en cada operación que realiza él. Entonces, algunos ejemplos, ¿verdad?, que les podría dar es si uno como usuario añade un producto al carrito, este deberá aparecer una notificación, ¿verdad?, un estilo de modal para notificarnos que el producto se ha agregado exitosamente. Si el usuario realiza una compra, una notificación de en qué estado se encuentra dicha compra, ¿verdad? Siempre tenemos que darle retroalimentación al usuario para que el usuario sepa qué está pasando. Vamos al principio número 2, que es relación entre el sistema y el mundo real. Este segundo principio, relación entre el sistema y el mundo real, hace referencia a la importancia de hablar el mismo lenguaje que el usuario. Las imágenes que utilizamos deben ser claras, intuitivas y fácilmente reconocibles. Por ejemplo, para indicar la ubicación del buscador podemos utilizar el icono de lupa, ¿verdad?, que casi todos lo podemos tener ahí como presente y ya sabemos cuál es. O, por ejemplo, para eliminar, ¿verdad?, que usamos siempre el simbolito del basurero, ¿verdad?, que ya son como iconos que tenemos muy presente y que usamos mucho en el día a día. De esta forma, el usuario encontrará fácilmente aquello que desea buscar, ¿verdad? Lo relaciona muy rápidamente, ¿verdad? Siempre que usemos un icono, un símbolo, siempre tienen que tratar de que estos ya estén estandarizados. Esto para no crear confusión en los usuarios, ¿verdad? Y que logremos una interacción natural y que al usuario no le cueste moverse dentro de nuestro sitio web. Control y libertad de usuario, ¿verdad? El tercer principio, control y libertad de usuario, hace referencia a la importancia de siempre ofrecer una alternativa. Nunca debería ocurrir nada, digamos, en nuestra interfaz que el usuario no sepa cómo manejar, ¿verdad? O que se encuentre como en un laberinto en el que no sepa cómo encontrar una solución. Por ejemplo, si es necesario que nuestro usuario se registre para una compra, este debe encontrar fácilmente ese formulario para rellenar todos los datos. Si el usuario se le olvidó la contraseña, ¿verdad? Que es como un escenario como muy común. El usuario siempre debe encontrar fácilmente la opción que le permita recuperar la contraseña. Esto para terminar el proceso de compra. Entonces, siempre le tenemos que dar al usuario como las soluciones para que si comete un error en el sistema, nunca se sienta frustrado y no podamos, ¿verdad? Y podamos realizar como la compra o el flujo de la manera correcta, ¿verdad? La idea es que nunca haya frustración en el usuario. Entonces, siempre debemos ofrecer como esas alternativas para que el usuario termine el flujo en nuestro sistema. Después tenemos consistencia y estándares, ¿verdad? Que se refiere a la coherencia, ¿verdad? En el uso de elementos de diseño, patrones de interacción, convenciones de sistema, garantizando, ¿verdad?, que los usuarios puedan predecir cómo interactuar con una interfaz y reducir la confusión, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ejemplo, usar un lenguaje uniforme, ¿verdad? Evitar usar diferentes palabras que se relacionan a lo mismo, usar los mismos iconos, la misma simbología, ¿verdad? Para que el usuario nunca se confunda. Usar los mismos patrones de interacción, ¿verdad? Que sean coherentes. Mantener la forma de interactuar en la interfaz con los mismos contextos. Por ejemplo, el uso de los botones con el mismo estilo visual y funcional en diferentes pantallas para que el usuario sienta como todo muy natural dentro de la interacción. Después, adherencia a las convenciones del sistema, ¿verdad? Usar patrones y elementos de diseño que son reconocidos por el usuario en otros productos y sistemas. Estructuras de navegación familiares, ¿verdad? Entonces, facilitar la navegación a través de la interfaz utilizando estructuras y elementos de navegación que el usuario ya conozca. El header, el footer, ¿verdad? Que ya
el usuario sabe normalmente dónde se encuentran, cómo acceder a ellas, ¿verdad? Entonces siempre hay que estructurar que la navegación sea familiar para el usuario, ¿verdad? Y esto lo logramos manteniendo la consistencia y estándares en nuestro sistema. El siguiente principio, prevención de errores. Entonces, básicamente este principio dice que se debe, en todo lo posible, que se debe prevenir cualquier error que pueda cometer el usuario. Entonces, la prevención de errores implica diseñar sistemas y procesos que minimicen, ¿verdad? Obviamente no pueden desaparecer porque obviamente somos humanos y siempre vamos a errar en un proceso, ¿verdad? Pero la idea es que se minimice la posibilidad de que ocurran errores y si ocurren, minimizar las consecuencias. ¿Cómo se logra esto? Mediante estrategias de diseño y implementación de medidas de seguridad, como por ejemplo, ¿verdad? ¿Cómo prevenir estos errores? Confirmaciones inteligentes, asegurar que los usuarios confirmen acciones importantes antes de que se realicen. Entonces ponemos un modal donde ponemos una pregunta y le confirmamos al usuario, ¿usted está seguro que desea ejecutar esta acción? ¿Verdad? Entonces ahí estamos confirmando que sí, que el usuario desea hacer esta acción y que no fue un clic involuntario en la pantalla. Señales preventivas. Entonces, advertir a los usuarios antes de que cometan un error. Entonces, ponemos ahí un modal, ¿verdad? Donde le vamos a decir qué pasa si usted oprime este botón, va a anular esta transacción, ¿verdad? O va a eliminar, no sé, un registro en una tabla, ¿verdad? Siempre es importante darles esas señales preventivas de qué pasa si acciona determinado botón o determinado link en nuestra página. Restricciones. Limitar la entrada de datos para evitar errores, ¿verdad? Entonces a veces tenemos como estos estilos de autorrellenar en los formularios, entonces eso nos hace que el usuario no tenga que escribir todo, ¿verdad? Deshacer acciones, ¿verdad? Siempre es importante permitir que los usuarios puedan deshacer acciones para corregir errores. Y otro punto muy importante que nos ayuda a esta prevención de errores es la vista previa, ¿verdad? A veces permitir que los usuarios vean el resultado de sus acciones antes de aplicarla. Un ejemplo de esto es cuando gestionamos una compra, ¿verdad? Estamos en el carrito de compra, siempre es bueno como darle esta vista previa al usuario donde confirma, bueno, vas a comprar el ítem 1, 2 y 3, ¿es correcto? Sí, procede con el pago, ¿verdad? Y esto nos ayuda a que el usuario ya esté informado y hay una prevención de errores. Después tenemos flexibilidad y eficiencia de uso, que se debe tener el sitio web preparado para todo tipo de usuarios, desde los más novatos hasta los más experimentados, ¿verdad? Entonces, esto se refiere a la capacidad de un sistema o interfaz para adaptarse a diferentes niveles de habilidades y experiencias de los usuarios, permitiendo tanto a principiantes como expertos poder navegar de una manera efectiva y rápida dentro de nuestro sitio web. ¿Cómo logramos, verdad, que sea flexible y que haya eficiencia de uso en nuestro diseño de interfaz? Bueno, considerando las necesidades de todos los usuarios, ¿verdad? Entonces, diseñar interfaces que sean accesibles para todos los usuarios sin importar su nivel de experiencia, proporcionar opciones para usuarios novatos y expertos, entonces permitir que los novatos puedan acceder a la funcionalidad básica, mientras que los expertos puedan usar atajos o herramientas avanzadas. Utilizar atajos de teclado y funciones de copia y pegado, ¿verdad? Estas herramientas pueden ayudar a que los usuarios expertos a realizar tareas de forma más rápida y eficiente. Ofrecer también información contextualizada, ayudar a los usuarios novatos o con instrucciones y guías, mientras que los usuarios expertos pueden usar una información más concisa. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta los diferentes tipos de usuarios, ¿verdad?, que vamos a tener en nuestra interfaz. Después continuamos con el diseño estético y minimalista, ¿verdad? Con el diseño estético minimalista, bueno, esto se caracteriza por la simplicidad, la limpieza visual, ¿verdad? Y la funcionalidad. Entonces aquí tenemos que hacer que nuestros diseños sean fáciles de usar, que se vean limpios, ¿verdad? Que no haya ninguna información que vaya a distraer al usuario, ¿verdad? O que llegue como hasta molestar esa navegación. Entonces, importante, ¿qué podemos tener en cuenta para generar ese diseño estético minimalista? Bueno, la simplicidad. Se busca la reducción de elementos innecesarios para lograr una apariencia ordenada y limpia. Funcionalidad,
¿verdad? Siempre debemos priorizar la funcionalidad y la utilidad de los elementos sobre la ornamentación excesiva. Entonces siempre tenemos que lograr que el usuario ejecute lo que queremos, ¿verdad? Y que eso se vea bien, ¿verdad? Pero que no haya ningún elemento de distractores, ¿verdad? A veces también creo que es un error que a veces pasa que queremos que todo se vea súper lindo, entonces le ponemos 5 colores y que el botón brinque y que tenga icono, ¿verdad? A veces es sobrecargar al usuario de cosas innecesarias, ¿verdad? Y tal vez estamos sacrificando la funcionalidad del sistema. Entonces se tiene que priorizar esa funcionalidad. Otro punto muy importante, la armonía visual. Entonces se busca lograr una estética equilibrada y agradable a la vista, con colores neutros, espacios bien definidos, que todo esté bien alineado, ¿verdad? Esto como para darle una armonía al diseño y que sea estéticamente atractivo y que mantenga esta limpieza. Eh, limpieza en general, ¿verdad? Con las formas, con las líneas, entonces que se utilicen cosas geométricas para dar una sensación de orden, de equilibrio, ¿verdad? El uso de los colores neutros también, ¿verdad? El uso del blanco, el gris y el negro para crear una paleta visual elegante, ¿verdad? Ya después con los otros colores que tengamos de la marca hacemos ciertos acentos, ¿verdad? Pero eso es importante manejarlo. Los espacios en blanco, ¿verdad? Que el espacio en blanco nos ayuda, ¿verdad? A crear una sensación de amplitud y calma en los diseños, entonces siempre es bueno tenerlo en cuenta. Vamos con el siguiente principio, que ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y corregir errores, ¿verdad? Se trata de garantizar que cuando los usuarios se enfrenten a problemas, no se sientan frustrados o perdidos, sino que puedan comprender el problema, ¿verdad? Y encontrar una solución, ¿verdad? Algunos principios para lograr esto, ¿verdad? Cuando hay algún error, ¿verdad? Y podemos ayudar a los usuarios, mantener un lenguaje claro y simple. Los mensajes de error deben ser fáciles de entender, evitando códigos o jerga muy técnica, ¿verdad? Que los usuarios no comprendan, entonces al final los perdemos un poco más, ¿verdad? Tenemos que usar un lenguaje claro, sencillo, ¿verdad? Para que el usuario entienda qué está pasando. Identificación del problema. El mensaje de error debe indicar con precisión qué está ocurriendo. Soluciones constructivas. En la medida de lo posible, el mensaje de error se debe ofrecer una solución o una alternativa para el problema que estamos enfrentando. Recursos de ayuda. Entonces, se pueden incluir información adicional o enlaces de documentación que ayuden al usuario a comprender el error y cómo corregirlo. Y un botón de deshacer, ¿verdad? Que también nos permite a los usuarios deshacer acciones que hayan provocado un error y que son útiles, ¿verdad? Para retroceder y para que el usuario no se sienta atrapado. Entonces, esos son algunos ejemplos de cómo podemos ayudar a los usuarios a corregir esos errores. Y el último principio, ayuda y documentación, que se debe proporcionar a los usuarios ayuda y documentación accesible y fácil de entender, que le permita al usuario aprender a usar el sistema y resolver problemas cuando surgen. Entonces, esto puede incluir tutoriales interactivos, ¿verdad? Documentación detallada, un centro de ayuda, ¿verdad? También la parte de preguntas frecuentes, eso también ayuda muchísimo a que el usuario tenga, ¿verdad? Este soporte y esta ayuda cuando utiliza algún sistema. Entonces, esos eran los 10 principios. Entonces, ¿por qué la usabilidad es tan importante? Bueno, la usabilidad está estrechamente ligada a la accesibilidad, que va a ser el siguiente tema que vamos a abordar, porque algo accesible es algo que puede ser utilizado por cualquier usuario. Entonces, por lo cual la usabilidad es la facilidad con que las personas interactúan con una herramienta, ¿verdad? Con el fin de alcanzar un objetivo concreto. Por tanto, la usabilidad describe en qué medida un usuario puede usar un sitio o no, ¿verdad? Qué tan fácil de usar es. Lo que nos quiere decir es que tenemos que facilitarle el camino al usuario que usa nuestra web para que no se sienta frustrado, ¿verdad? Y sea muy natural esa experiencia. Si un sitio web es fácil de usar, los usuarios tendrán una mejor experiencia y podrán alcanzar los objetivos que persiguen en el sitio web. Acá les traje una frase, ¿verdad?
que me parece muy relevante. La accesibilidad, la usabilidad y la inclusión son aspectos estrechamente relacionados en la creación de una web que funcione para todos. Sus objetivos, enfoques y directrices se superponen significativamente. Es más efectivo abordarlos juntos al diseñar y desarrollar sitios web y aplicaciones. Vamos a pasar al siguiente bloque, que es la parte de la accesibilidad web, que la accesibilidad web es la disciplina que estudia las características que debe tener un producto digital para poder ser usado por todas las personas, ¿verdad? Esto significa que los productos digitales, así como los servicios digitales, pueden ser utilizados por todos y todas, independientemente de sus discapacidades o impedimentos. Las discapacidades o impedimentos, estos pueden ser físicos, pueden ser intelectuales, pueden ser emocionales, ¿verdad? Algunas veces las discapacidades no se ven, son invisibles, ¿verdad? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La accesibilidad comprende a todas las personas y a todas las situaciones que pueden generar impedimentos, ¿verdad? La accesibilidad es indispensable para algunos, pero es necesaria para todos y todas. Vamos a explicar un poquito más, ¿verdad? De ciertos parámetros que son importantes tener en cuenta dentro de la accesibilidad, como la comodidad, la seguridad, la autonomía y la naturalidad, ¿verdad? Estos son elementos que hay que tener en cuenta cuando pensamos y tenemos en cuenta la accesibilidad. ¿Cuál es el objetivo de la accesibilidad web? Bueno, lograr que las páginas web sean utilizadas por el máximo número de personas, independientemente de sus conocimientos, capacidades personales o físicas o las características técnicas del equipo utilizado para acceder a la web. Entonces, sea que accedamos a la web desde con ayuda de algún dispositivo o que sea desde nuestro computador, tiene que ser accesible para todas esas personas. Después vamos a hablar un poquito de qué es discapacidad. Bueno, ¿qué es discapacidad? Se define la discapacidad como toda limitación o restricción que origina de una deficiencia, puede ser temporal o permanente, de una persona al interactuar con diversas barreras, le impiden desenvolverse en su vida cotidiana dentro de su entorno físico y social, en igualdad de condiciones de los demás. Aquí les traje algunos ejemplos de tipos de discapacidad, ¿verdad? Esto está de manera muy general. Entonces tenemos la visual, que sería la ceguera, la auditiva, que es la sordera, la motriz, ¿verdad? Cuando tenemos algún tipo de amputación, ¿verdad? O hay diferentes escenarios también ahí, del habla, que es afasia, y la cognitiva, que es Alzheimer. Importante, ¿verdad? Voy a compartirle algunas instituciones que se dedican, ¿verdad?, a velar por la accesibilidad en Costa Rica. Traje las dos más importantes, que tenemos el CICID, que el CICID es el Sistema Costarricense de Información sobre Discapacidad, que es coordinado también con el Consejo Nacional de Personas de Discapacidad, el CONAPDIS, que es el que vamos a ver a continuación, y ellos dos buscan fortalecer las capacidades de Costa Rica para generar información adecuada y de calidad sobre discapacidad, que permita tomar las mejores decisiones como país para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente sus derechos. Y acá tenemos el CONAPDIS, ¿verdad? Que el CONAPDIS es el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. Es el rector con discapacidad adscrito al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y es el responsable de promover y fiscalizar el cumplimiento de los derechos humanos de la población con discapacidad para fomentar su desarrollo inclusivo en todos los ámbitos de la sociedad. Les traje algunos puntos importantísimos, ¿verdad?, que hay que considerar para el diseño y el desarrollo de productos digitales accesibles. Les traje 4 puntos. Bueno, el primer punto para tener en cuenta es el comportamiento y necesidades digitales específicas de diversas personas, incluyendo a quienes presentan una discapacidad. Buenas prácticas y normas de estándares internacionales de accesibilidad, que más adelante vamos a hablar un poquito sobre eso. Investigar sobre el comportamiento, necesidades y expectativas de las personas, incluyendo hacer un research, ¿verdad?, con personas con discapacidad y adultos mayores. Y investigar sobre las barreras y facilitadores para la navegación y conocer las herramientas que utilizan para interactuar estas personas con el contenido.
vamos a hablar un poquito sobre estas pautas internacionales, ¿verdad? Y la W3C, que la W3C es el organismo mundial encargado de desarrollar las tecnologías y protocolos que han hecho posible la web que hoy conocemos, que es una web única, universal y accesible por cualquier persona y desde cualquier dispositivo. Entonces, ¿qué hace la W3C? Bueno, la W3C básicamente lo que hace es que desarrolla estrategias, directrices y recursos para ayudar a que las personas accedan a la web de una manera accesible, ¿verdad? Nos ayudan a hacer la web accesible, ¿verdad? De manera muy resumida, ¿verdad? Esto es un consorcio internacional en el que las organizaciones, miembros, trabajan para desarrollar normas y directrices web para garantizar el crecimiento de la web a lo largo plazo, ¿verdad? Entonces, a través del tiempo ellos van cambiando estas normas y ellos van haciendo mejoras y entonces van lanzando como diferentes versiones, por así decirlo. Entonces, en estas versiones, estas se van actualizando en el tiempo y van haciendo la 2.2 es la última versión, pero tenemos la 2.1, ¿verdad? Y así han ido como las versiones anteriores, ellos se reúnen y van haciendo las pautas y van mejorándolas en el tiempo, ¿verdad? Adecuando a las tecnologías, ¿verdad? Ahorita están trabajando en todo este tema de inteligencia artificial, entonces obviamente hay todo como un trabajo de investigación de cómo se pueden aplicar todas las normas de la W3C a estas necesidades que van surgiendo en el tiempo, ¿verdad? Porque obviamente la web cambia muy rápido, entonces obviamente tiene otras necesidades diferentes. Dentro de estas pautas de accesibilidad tenemos tres niveles, el nivel A, el AA y el AAA. El A es un nivel básico, el AA es un nivel medio y el AAA es como el nivel más alto a nivel de accesibilidad, ¿verdad? Bueno, ¿qué son las famosas WCAGs, verdad? Que estas son las pautas de accesibilidad para el contenido web, ¿verdad? Estas son públicas. Yo les puedo ahora compartir el link para que las puedan ver. Y básicamente son documentos que explican cómo hacer el contenido web más accesible para todas las personas, más allá de su diversidad. Entonces, dentro de estas guías, ¿quién las hace? La W3C, ¿verdad? Entonces, este comité hace las guías y estas están públicas. Entonces, tiene material para diseño, para desarrollo, de cómo aplicar las pautas a un desarrollo web y aplicaciones. Entonces, son bastante interesantes. Ahí ahorita les puedo compartir el link y lo pueden revisar más a detalle. Importante como para que también vayan entendiendo la parte de las WCAGs. Dentro de las WCAGs tenemos diferentes principios. Entonces, tenemos 4 principios: perceptible, operable, comprensible y robusto. Entonces, estas guías de las que les hablo se dividen en estos principios. Entonces, si uno navega por la WCAG, se da cuenta que cada principio tiene como toda su estructura, ¿verdad? Entonces usted va, navega, bueno, dentro del principio perceptible aplican estos parámetros. Dentro del principio operable, estos otros, comprensible estos y robusto estos. Entonces, se vuelve un poquito más fácil de entender, ¿verdad? Y ir interiorizando las guías para poder aplicarlas a nuestro desarrollo web. Vamos a ir uno a uno explicando cada principio para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. Bueno, dentro del principio perceptible, ¿verdad? Hace referencia a la información y los componentes de la interfaz. Estos deben ser percibidos por los usuarios. ¿Qué significa? Debo poder recibir la información en formato visual, auditivo o táctil, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si tenemos una imagen, esta imagen tiene que tener un texto alternativo para que sea perceptivo en texto, ¿verdad? Entonces tengo el lector de pantalla y entonces el lector de pantalla le da la misma información a todo tipo de usuarios, ¿verdad? Entonces es importante que la información siempre esté en diferentes formatos. Operable. Todas las funciones deben ser alcanzadas y manipuladas por el usuario. ¿Qué significa? Que debo poder usarlo tanto si uso mouse o si uso teclado o si uso algún tipo de ayuda, ¿verdad? Entonces, tenemos que cuidar ahí la navegación por tab y diferentes elementos que componen el principio operable, pero esto siempre tiene que ser alcanzado por todos los usuarios. Entonces, si yo entro a mi interfaz y alguien no puede usarla
¿verdad? Hay un bloqueo, entonces no estoy cumpliendo con el principio operable. Tenemos el principio comprensible, que se refiere a que debo comprender tanto la información como el funcionamiento. Entonces, ¿qué significa el principio comprensible? Que la información, las instrucciones, las funcionalidades del contenido deben ser claras y simples para los usuarios. Entonces, por ejemplo, si estamos usando un formulario, ¿verdad? Que es algo como muy común que podemos tener en la web. Siempre es importante, si hay algo muy específico, darle la instrucción al usuario, ¿verdad? Para que él comprenda fácilmente lo que tiene que ejecutar en ese formulario, ¿verdad? Y hacerlo de la manera correcta, ¿verdad? Entonces ahí siempre es bueno como ser bien específico, brindarle toda la información necesaria al usuario, darle las instrucciones, que cada input que yo ponga en ese formulario sea bien claro, ¿verdad? Si yo ocupo que ponga nombre completo o que si voy a separar el nombre y apellidos, ¿verdad? Entonces que todo esté como bien estructurado. Normalmente en accesibilidad se recomienda que solo sea un campo, entonces sería nombre completo y que ahí ingrese el nombre con los apellidos, por ejemplo, y así sucesivamente, ¿verdad? Lo más importante es ser bien claro y que el usuario, ¿verdad? Entienda cómo yo le estoy hablando. Siempre es bueno usar como un lenguaje claro, ¿verdad? Y sencillo, que como hablábamos anteriormente en los principios de usabilidad, me pueda entender desde un principio, desde un usuario que sea principiante hasta un usuario que sea experto. Y tenemos el cuarto principio, que es el principio robusto, que básicamente nos dice que debe ser ejecutada de manera confiable por una amplia variedad de dispositivos, incluidas las tecnologías asistivas. ¿Verdad? Este principio va hacia la parte de código. Entonces, se debe escribir un buen código, ¿verdad? Para tener una mayor compatibilidad. Entonces, esto va más de la parte de desarrollo web, ¿verdad? Del código, que siempre se debe tener una buena estructura, buenas etiquetas, de los headers, toda la estructura semántica que tiene que tener un desarrollo web, que vaya a una estructura que cuando una tecnología asistiva tenga que leer ese código, lo pueda leer de manera natural, por así decirlo, y que sea entendible para el usuario. Dentro de estas WCAGs tenemos una organización, ¿verdad? A la que más o menos aquí les traje como un diagrama para que lo puedan entender de una manera un poquito más fácil. Entonces tenemos el principio, que ya vimos que hay 4 principios. Dentro de estos principios vamos a tener pautas. Dentro de estas pautas vamos a tener criterios. Dentro de cada criterio tenemos una técnica y un nivel de conformidad. Entonces es como una cascada, ¿verdad? Y ahí el principio contiene las pautas, criterios, y cada criterio tiene una técnica y un nivel de conformidad, ¿verdad? Entonces específicamente nos dice cómo cumplir ese criterio, qué tengo que hacer yo como diseñador o como desarrollador para cumplir ese criterio, ¿verdad? Entonces ahí es como con la estructura de cómo están organizadas estas guías. Entonces creo que ya les di como un recorrido general de cómo entender estas guías. No sé si alguno tiene alguna consulta o pregunta. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Adriana, una consulta, vea, ¿cuál es la mejor forma de establecer las instrucciones en una web, haciéndolo de manera que utilice, digamos, un nivel muy aceptable de accesibilidad? Me dices como a la hora de dar instrucciones en un formulario. Sí, exactamente. A veces algunos formularios son muy complicados, entonces necesitamos, como para no abarcar mucho o poner mucho texto en el formulario explicativo, ¿verdad? ¿Cuál sería la mejor forma para establecer esas instrucciones? Ok. Gracias. Bueno, para responder a tu pregunta, con mucho gusto. Es importante, ¿verdad? Identificar hacia qué usuario está dirigida mi web, ¿verdad? Obviamente van a haber escenarios muy específicos. Por ejemplo, si yo estoy haciendo una web para ingenieros eléctricos,
el vocabulario que yo voy a usar es para ingenieros eléctricos, ¿verdad? Entonces, obviamente, yo un lenguaje técnico que yo voy a usar ahí. Entonces, si yo estoy haciendo un formulario, lo más importante, bueno, definir a qué tipo de usuario le estoy hablando para poder usar el vocabulario correcto y que esa persona que va a ingresar a mi web entienda el mismo vocabulario en el que yo estoy hablando. Ok, si tengo una web un poco general, ¿verdad? Lo que yo te aconsejaría es que usemos un lenguaje bien sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Que desde un usuario, por ejemplo, como con baja escolaridad pueda entenderlo, a un usuario con alta escolaridad lo pueda entender. Evitar usar palabras muy técnicas que tal vez el usuario experto sí vaya a entender y el novato no, ¿verdad? Porque estamos en un contexto más general, entonces a veces hay que entender un poquito el contexto para poder empezar a establecer las reglas de esa estructura de contenido, ¿verdad? Entonces, si le tengo que hablar a muchos usuarios, ¿verdad? O si tengo una interfaz como muy abierta, lo más importante es usar un contenido sencillo, que la persona, ¿verdad? Lo pueda entender. Entonces, ¿cómo yo valido eso? Bueno, pongo diferentes tipos de usuario, inclusive a veces es muy común que yo pueda agarrar un formulario y mostrárselo a diferentes amigos o personas de mi ciclo, ¿verdad? Cercano, y entonces yo empiezo a validar, bueno, si esta persona entendió lo que yo le dije, bueno, sí, y esta otra también, bueno, entonces sí voy por el camino correcto, ¿verdad? Entonces a veces también es importante la validación con usuarios, ¿verdad? Entonces yo pongo a varios usuarios y les pongo el mismo formulario a ver si todos entendieron lo mismo. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Que si algún usuario no puede pasar de la primera instrucción porque está muy técnica y no la entendiste, entonces, bueno, ahí tengo que ir a ver de qué manera puedo replantear esa instrucción y hacerla un poquito más sencilla, ¿verdad? Un lenguaje más sencillo para que el usuario novato, ¿verdad? Me entienda. Y si el usuario novato me entiende, el usuario experto lo va a hacer porque le estoy hablando de una manera más fácil. Entonces, yo creo que ahí hay que buscar, ¿verdad? Obviamente primero el contexto y después buscar la claridad. Entonces, también muy importante no mezclar español con inglés. Eso es una muy mala práctica. Entonces, si estamos haciendo una web en español, lo más importante es siempre dar las instrucciones en español, ¿verdad? Porque a veces nos pasa que usamos ciertas palabras, ¿verdad? De nuestro día a día y es muy normal donde pongamos el inglés, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, teniendo en cuenta a estos usuarios novatos, tal vez no vaya a entender si yo le doy una palabra en inglés, ¿verdad? Entonces, es importante siempre mantener un lenguaje conciso y hablar en un solo idioma. Gracias, Adri. Acá tenemos otra consulta. Nos dicen que si existe alguna convención, estándar o guía universal que acapare las mejores prácticas para el desarrollo de funcionalidades desde el punto de vista de accesibilidad y o usabilidad. La Biblia, ¿verdad? Son las guías. Entonces, las WCAGs, que son las que la W13 nos da, entonces eso es un estándar internacional. Entonces, lo puedo aplicar Costa Rica, Estados Unidos. Entonces, al final, yo creo que la mejor guía que hay o el estándar que hay son las guías de accesibilidad. Entonces, ahí no hay como pérdida en el sentido de que yo acá lo puedo aplicar, inclusive actualmente en Costa Rica hay una ley que obliga a todos los sitios del Estado a hacer todos sus desarrollos accesibles y nos basamos en esas guías, ¿verdad? Entonces, también lo he visto con colegas de otros países, al final la guía, ¿verdad? Universal. Entonces, no es como que yo hoy en Costa Rica diseño una web accesible y en Ecuador lo están haciendo de otra manera, no. Lo que se hace es basarse en las guías, ¿verdad? Para que todo el mundo maneje los mismos estándares. Entonces, yo les puedo compartir ahorita las guías ahí para que ustedes las vayan a ojear un poquito y a entender un poquito más. Las pueden poner en inglés, en español, en el idioma que gusten y ahí irlas entendiendo un poquito más. Pero las guías de accesibilidad, esas como el mejor parámetro para todos para cumplir con los estándares de accesibilidad y usabilidad a nivel internacional.